Estamos en el primer apogeo de la Guerra Fría. Apenas había acabado la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero estaba hecho un caos absoluto. Todos eran paranoicos, querían tener la tecnología más avanzada. Todo tipo de proyectos estúpidos e interesantes estaban haciéndose, solo para superar al enemigo. Llegamos a 1947, es 2 de julio. Esas hermosas noches veraniegas de Estados Unidos, en las cuales el calor hace ver la noche como si fuera de día, pero sin sol. Estamos en una ciudad de Estados Unidos muy boscosa, y en la cual la población no suele ser grande. Un granjero está tomando su cena de manera tranquila, parece que está escuchando la radio. Empieza a haber interferencia, las luces empiezan a parpadear. Escucha una explosión a lo lejos, pero no fuera de su propiedad, está relativamente cerca. El granjero está asustado, pero sale de su casa para investigar, no sabe qué acabó de pasar. Sus ojos están a punto de ver el accidente que haría que su ciudad natal, Roswell, fuese conocida a nivel mundial. Asustado y sin saber qué hacer, el caos estaba por comenzar. El granjero deja pasar unos días, hasta que le comenta al sheriff lo sucedido, el cual habla con sus superiores, que a la vez comentaban lo que pasó con sus jefes. En pocas horas, el ejército estadounidense ya estaba en la casa del granjero, la rodearon y empezaron con las investigaciones. Ni el propio ejército sabía que se había impactado, pero veían escombros hechos con aluminio, madera, gomas y pedazos de metal. No hay respuestas oficiales y por alguna razón se dice que no fue nada importante. El ejército entonces tiene que llamar a gente de más alto rango, la cual llega casi a los pocos minutos. Coches aparentemente del gobierno, ahora nadie puede entrar ni salir. El periódico saca al día siguiente un artículo que dicta: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell, pero se retractan y posteriormente cambia a ejército desmiente lo del platillo volante. La gente se confunde más. En el rancho, días después, todavía hay militares en la zona. No dejan pasar a nadie y no dan explicaciones. Se llevan los pedazos que cayeron de manera secreta y sin mostrarlo a nadie. Se alejan de la zona y no comentan nada de lo sucedido. Amigo, lo que te acabé de contar fue el caso Roswell, el caso más famoso y antiguo sobre ovnis modernos. La leyenda dice que lo que impactó en esa zona fue un ovni, el cual perdió el control total y no tuvo más remedio que aterrizar de emergencia. Los tripulantes muy seguramente murieron al momento, lo cierto es que nadie lo sabe. Hay archivos borrados, gente desaparecida, misterios sin resolver, algo que toda la ciudad escuchó como una explosión violenta en aquella noche, y especialmente mucho secretismo. Pero, posiblemente esto tiene una explicación, y una todavía más perturbadora de lo que imaginas. Hay algo más, y que aunque no involucre alienes, es todavía más turbio por ser algo más realista y cruel. Como dije, en ese momento, después de la guerra, todos los gobiernos intentaban tener la superioridad en armamento. Esto significa que intentaron todo tipo de experimentos ridículos para intentar atemorizar al enemigo. Uno de estos proyectos, que aunque ridículo, funcionó más o menos, fue el Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul fue un proyecto ultra secreto del gobierno estadounidense, el cual buscaba el espionaje a los soviéticos. Tenían miedo de que ellos empezaran a fabricar armas nucleares, solo era cuestión de tiempo. El caso es que había un problema para el espionaje. La tecnología en ese momento todavía era muy arcaica y no avanzada. Los planes que querían hacer eran imposibles. No se podían crear aviones espías, o aviones que fueran indetectables a los radares. No podían enviar satélites de espionaje porque las agencias espaciales todavía no existían. No habían drones ni tecnología parecida. Todo lo que se planteaban estaba fuera de su alcance. Por lo que la milicia de Estados Unidos tuvo que ser más creativa. Vamos, eran los calurosos años 40. Era hora de buscar de una manera más científica y lógica una forma de espiar al enemigo. Entonces acá viene la idea del siglo. Globos meteorológicos. Estos globos lo que hacen es monitorear el clima y otros datos del planeta Tierra parecidos. Lo suelen hacer al subir a mucha altura. De hecho, más que un avión comercial, se quedan en la estratosfera. Para no meternos en asuntos muy científicos, digamos que los globos Mogul eran globos meteorológicos modificados. Estos globos, en vez de llegar tan alto, se quedaban en una zona muy específica, una delgada línea entre la estratosfera y la troposfera, que por alguna razón científica, funciona como un conductor acústico planetario, se llama la tropopausa. En otras palabras, si en Estados Unidos hubiera una explosión enorme, cualquier objeto que se encuentre en la troposfera podrá escucharlo, no importa que esté del otro lado del mundo, se escuchará. De esta manera, con los globos Mogul, Estados Unidos podría vigilar a la Unión Soviética. Si ellos hiciesen pruebas nucleares, los gringos lo escucharían en el momento exacto, ya que bueno, una explosión nuclear sería algo bastante ruidoso.
Entonces, ya tenían la teoría lista, ahora faltaba que lo hiciesen realidad. Se lanzaron varios globos Moogle, las primeras misiones fallaron, pero lentamente se empezó a notar su eficiencia, pues se quedaban varias semanas en la troposfera. De esta manera hacían espionaje desde su casa, muy ingenioso. El caso es que era un proyecto súper secreto, ni siquiera los altos mandos del ejército lo sabían, exclusivamente las fuerzas más adentradas en el gobierno de Estados Unidos, algunos científicos, y por supuesto, meteorólogos que trabajaron en rediseñar el modelo normal. No podían arriesgarse que nadie más lo supiera, no querían que los soviéticos se enterasen e hicieran lo mismo. Entonces viene el día, en el cual uno de estos globos, por las malas condiciones del clima, no pudo ser bien manejado y se estrelló en un rancho de la ciudad de Roswell. Exacto, ese era el famoso ovni que se impactó y explotó aquella noche. Al ser algo súper secreto no podían decir públicamente que eran globos de espionaje, y empeoró el asunto porque el ejército no estaba ni enterado, ellos no sabían lo que habían encontrado. De hecho, al gobierno estadounidense le ayudó mucho que creyeran que fue un ovni. De esta manera se podía ocultar la verdadera naturaleza del accidente. Pasaron los años y todo fue olvidado, todos creyendo que fue algo casi paranormal. Sin embargo, acá es cuando se vuelve más turbio el asunto. Hay otra razón por la cual estos archivos fueron celosamente protegidos. Aparte de ser espionaje, tenía cosas un poco rarardas y que apestaban horriblemente a caca. En el 2011 varios archivos fueron desclasificados, el FBI los hizo públicos. En algunos de estos archivos, se menciona el uso de prisioneros japoneses en experimentos, los cuales solían ser muy crueles, y donde muchos perdían la vida. Eran experimentos que estaban destinados normalmente a la guerra. Experimentos con gases, para saber cuánto resistía una persona respirando alguna toxina mortal. Amputaciones. Los metían en armamento experimental como trajes o uniformes, solo para saber si una persona podía sobrevivir a condiciones tan extremas. Vaya, que eran experimentos muy arriesgados, en los cuales trataban como objetos a las personas. En todo caso, estos experimentos coinciden con algunos datos del proyecto Moogle, y también con quejas que hubieron en esa época de gente que reclamaba que ocupaban a prisioneros japoneses en experimentos. Ahora viene algo que no mencioné del caso Roswell, pues algunos soldados y gente del lugar dio testimonio que vio cuerpos de lo que parecían ser aliens sin vida. Seguramente no sobrevivieron al impacto los pobres seres de otro planeta. Entonces, si pusiste atención, ya sabrás que se viene algo bastante horrible y que es otra teoría de por qué lo ocultaron tanto. Esos aliens realmente eran 2 prisioneros de guerra japoneses, a los cuales se les obligó a intentar manejar el globo desde el mismo. El problema es que estos globos no están diseñados para transportar gente. Ellos se montaron al globo y subieron a la troposfera, un total de 20 kilómetros hacia arriba, un lugar donde respirar es una hazaña y el frío es insoportable. Dentro del globo tenían apenas 1 metro cuadrado para hacer todas sus actividades. En pocas palabras, los prisioneros no aguantaron la presión, perdieron el control, y seguramente cayeron 20 kilómetros hasta el suelo, donde quedaron desfigurados por la presión y el impacto brutal contra el suelo. Peor aún es cuando algunos científicos han estudiado las corrientes de aire de la época, y han hecho cálculos desde el posible lanzamiento del globo Moogle número 4, con las modificaciones correspondientes, ya que, interesantemente, todas las simulaciones caen en el rancho Roswell. Entonces realmente, aparte de esconder sus archivos de espionaje, de manera muy segura también querían ocultar sus experimentos, ya que hubieran salido muchas campañas de gente en contra de esto. Por su naturaleza clasificada, no se saben cuántas personas fueron ocupadas para tales experimentos, y por lo mismo han salido teorías que, si bien son interesantes, ya van más por el lado de la fantasía, ya que no tienen pruebas sólidas. Por ejemplo, que los globos también podían contener bombas nucleares, y eran experimentos para ver si podían aventar bombas desde mucha altitud para no ser descubiertos. Aunque mi teoría fantasiosa favorita consta en que seguramente también se ocuparon para ver si se podía arrojar desde mucha distancia componentes químicos para enfermar al enemigo. Aunque todavía sea un misterio, tú tienes la conclusión final, si para ti fueron seres de otro planeta o un experimento cruel. ¿A poco no quedó chingón este video, Tilín? Aprovechando que estamos en el mes de terror, quería hacer un video sobre el caso Roswell, ya que es el primer avistamiento moderno ovni que existe, quizás el más popular, en el cual incluso su teoría de desconfirmación es igual o peor que la fantasiosa. Como sea, nos vemos en el siguiente video, el cual seguramente también pueda ser de terror.